Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, 10 y 14 minutos en estos momentos. Saben ustedes que el compromiso nuestro es abordar siempre, cada semana, cada jueves, un tema de actualidad, un tema de interés para todos los ciudadanos, para todos los espectadores. Hoy seguramente debate, como reza el título del programa, no va a haber, o igual sí, ya veremos, pero desde luego de interés sí que lo es, porque seguramente, no sé si en su casa o en su entorno, seguro que hay alguna persona con algún problema de hipertensión, de colesterol, de sedentarismo, de problemas de alimentación, relacionados con estos asuntos que a veces, bueno, pues son factores que pueden ser tratados de manera más o menos sencilla y no llegar más allá, pero también pueden desencadenar graves consecuencias. Porque en España, de cada 3 personas que fallecen, una lo hace por problemas, por enfermedades cardiovasculares, bien por un infarto, bien por un ictus, bien por una insuficiencia cardíaca. Son datos altísimos, por encima de, por ejemplo, el cáncer o de los propios accidentes. Queremos abordar esta noche este tema, tanto cuando llegan estas circunstancias, estas consecuencias graves, como también hablar de esos factores, ¿no? Vamos a hablar de los desencadenantes también. Y para ello contamos, permítanme, con un plato de lujo para abordar este asunto y les presento a continuación a nuestros invitados. Por ejemplo, a José Avellán, que es el director de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica. José Avellán, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Esta noche. Contamos también con Juan Madrid, que es el jefe del servicio de endocrinología del Hospital Virgen de la Rixaca. Bienvenido, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, jefe de sección. Jefe de sección, encantado de tenerte Igualmente. Esta noche aquí, es un placer. También contamos con Tomás Vicente, que es el jefe de servicio de cardiología, de sección también de cardiología del Hospital Reina Sofía. Bienvenido, Tomás. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, contigo y con unos compañeros tan estupendos. Estupendo. Y también Enrique Ortín, que es médico de atención primaria y especializado, hablaremos también de este tema, en la actividad física para la prevención de todos estos problemas que vamos a tratar esta noche. Enrique, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Espero que aportemos elementos al debate. Encantado de que estén esta noche aquí, además algunos con bastantes horas en la jornada de hoy de trabajo, pero han hecho un hueco para, antes de irse a descansar a casa, compartir con todos ustedes sus conocimientos, sus valoraciones. Además, yo me voy a permitir confesar una cosa personal, y es que, bueno, para mí la profesión sanitaria, la de los médicos, con diferencia es la que más admiro, sin duda alguna, pero también es la que más miedo me da, ¿eh? El respeto hacia los médicos es algo tremendo, pero bueno, intentaré sobreponerme a las circunstancias y hablar de estas cuestiones. Bueno, hablamos de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿De algo muy concreto o de un conjunto de cosas? Enfermedades graves, leves. ¿Qué es eso de riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular, como su propio nombre indica, no es ni más ni menos que una probabilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares de nuestras arterias y de nuestro corazón en un plazo determinado de tiempo. Generalmente se establece a medio plazo, en los próximos 5 o 10 años. Ese es el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los determinantes de riesgo cardiovascular? Pues son los llamados factores de riesgo cardiovascular. Y estos factores de riesgo cardiovascular se pueden clasificar en factores de riesgo cardiovascular mayores, y se dicen mayores porque tienen mayor predictividad de riesgo, es decir, causan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones cardiovasculares, y básicamente estos mayores son la hipertensión arterial, la diabetes, el exceso de colesterol en la sangre, el tabaquismo y el sedentarismo y la obesidad. Estos son los 5 grupos mayores de factores de riesgo. Y luego hay otra serie de factores, algunos de ellos son inmodificables, como la propia edad. La edad es un factor de riesgo muy importante. El ser varón, la mujer vive protegida
su sistema arterial por los estrógenos durante su etapa fértil y por consecuencia, pues digamos que tienen menos riesgo durante un periodo de tiempo largo de su vida que el varón. Por eso el ser varón ya tiene más riesgo cardiovascular. Analizaremos todas esas cuestiones una por una en unos momentos, pero bueno, yo decía que 1 de cada 3 personas que fallecen es por problemas cardiovasculares. Sí, la mayor incidencia de enfermedades son las enfermedades cardiovasculares. Y tal vez, bueno, como son varias y son muchas, parece como que se le da menos importancia que alguna otra, ¿no? Que son más llamativas. No, lo que pasa es que es una enfermedad que tiene los boletos de lotería comprados, para que me entienda la gente, ¿sí? Pero que en un principio es una enfermedad que pasa silente. O sea, la enfermedad cardiovascular se va desarrollando en las arterias poco a poco, con el tiempo, y hay unos años que tú no tienes sensación de enfermedad, hasta que de pronto debuta con una afectación importante en un órgano diana. En el hombre generalmente suele ser el corazón, con la aterosclerosis, con los infartos, y ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Cuando te avisa. Por eso ahora está muy de moda, y hablando de factores de riesgo cardiovascular, que yo creo que el doctor Avellán lo ha explicado muy bien, el hablar de no porcentaje, sino incluso de cuál es tu edad vascular. O sea, con esos factores de riesgo, si tú analizas cuál es tu riesgo real, es si te compararas con un señor de tu misma edad que no tuviera factores de riesgo. Entonces, un señor de 40 años que no tiene ningún factor de riesgo tiene realmente los 40, pero si tienes hipertensión, diabetes, fumas, la carga genética, pues probablemente tienes una edad de 65 años. Claro, lo que estamos hablando en cualquier caso es que si lo importante. Si de cada 3 personas yo decía que fallecen es por una por un problema cardiovascular, si nos vamos a los factores, ya no llegará a esos casos extremos de fallecimiento, si nos vamos a los factores, el tratamiento, en los consultas de atención primaria, imagino que es amplísima la población que se ve con problemas de estos factores y que hay que ir tratando para que no deriven en casos graves, ¿no? Sí, bueno, en primaria la situación que tenemos ahora mismo de la demografía es que cada vez tenemos más gente mayor, más ancianos, la población se va envejeciendo y en la medida en que envejece, pues también aumentan ese número de factores. La población en general, mis pacientes, cuando se le habla de enfermedad cardiovascular o factores de riesgo, a lo mejor no lo entienden de una manera como estamos hablando aquí. Ellos oyen hablar del infarto, de la trombosis o del derrame cerebral. Y es su forma, o es la forma habitual en que la población se maneja. El hecho, la hipertensión se considera muchas veces más enfermedad, cuando en realidad es un problema que atajado en su momento evita la progresión de esa enfermedad a nivel de las arterias, pero generalmente a nivel vulgar, por decirlo de alguna manera, a nivel de la población general, pues se considera muchas veces terminología que aquí a lo mejor estamos utilizando con un nivel un poco más elevado de lo que es lo habitual. Vamos a bajarlo. ¿No? Entonces, al final estamos hablando, y tú lo has expresado muy bien, de números de lotería, posibilidades de que nos dé un problema serio vascular, lo que habitualmente se llama el derrame, el infarto o esos términos que antes he empleado, y que si trabajamos sobre ellos lo que estamos es mejorando calidad de vida y aumentando al mismo tiempo los años de vida. Estamos haciendo que esa edad biológica que comentabas se maneje, se prolongue en el tiempo y vivamos más y más sanos. Ese es un poco el que yo creo que es el mensaje más importante. Y ahora podemos empezar a abordar cada uno de esos factores de riesgo, cómo se le puede dar algún tipo de solución o de mejora, porque siempre estamos hablando de fármacos cuando hablamos de eso, y hay más cosas aparte de lo que es la pastilla física. Lo que pasa es que, Juan, claro, decimos, cambie usted de ámbito, de hábitos, y a renglón seguido le dirá, ya sé, yo creo que ¿no? Lo dicen los médicos, ya sé que lo que estoy diciendo es algo complicado y que es difícil que usted lo vaya a hacer. Y al final... Bueno, yo creo que se han dicho algunas cosas tan importantes, ¿no? Pero creo que lo que hay que mentalizar a la gente es que el infarto, que una persona lo puede padecer con más frecuencia si tiene los factores que se han citado, que lo podemos prevenir en gran medida. Y yo creo que la gente lo que hay que trasladarle el mensaje de que no inevitablemente a una edad relativamente joven uno puede tener un infarto. Entonces, y esto hay que transmitírselo de que hay una serie de hábitos de vida que pueden retrasar muchos años la aparición de un infarto. Pero esto cuesta muchísimo trabajo metérselo a la gente en la cabeza. Yo veo todos los días pacientes que después de
cuando he terminado le digo, mira, la tensión la llevas estupenda, porque con las pastillas la llevas bien. El colesterol te ha bajado muchísimo, porque con las pastillas lo llevas bien. La diabetes también, que es más complicada de tratar, porque a veces con insulina, a veces con pastillas, pero en fin, han hecho un esfuerzo y también lo llevas bien. Es decir, todo lo que depende de las pastillas lo llevas estupendo, pero todo lo que depende de ti lo llevas fatal. Sigues fumando, no te mueves y has ganado 3 kilos en los últimos 6 meses. Y esta es la dinámica que hay que cambiar en la población. O sea, porque estamos medicalizando a toda la población, porque la población no hace o hace muy poquito por su salud. Y lo que hay que hacer es que la gente se mentalice de que se puede vivir alegremente, feliz, contento, haciendo unos hábitos de vida saludables y necesitando muchísima menos medicación. Vamos a hablar de esos factores. Vamos a ver alguna imagen, por ejemplo, factores que hasta por sexo también hay riesgos, ¿no? Varía el riesgo, ¿no? Sí. De tener problemas cardiovasculares, por ejemplo. Estamos viendo una pantalla en donde, en efecto, la enfermedad, las cardiopatías isquémicas, por ejemplo, en hombres son mucho mayores que en las mujeres. Sin embargo, lo que es la enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca es al revés. Las mujeres son mucho mayores hasta el punto de que, en concreto, la insuficiencia cardíaca casi dobla. Claro, vamos a ver, esto es muy importante porque la enfermedad cardiovascular tradicionalmente se ha asociado como un problema de hombres y no es así. Es decir, las mujeres tienen mayor tasa de enfermedad cardiovascular que los hombres. Y esto es debido a que el infarto, que ciertamente es más frecuente entre los hombres que en las mujeres, se considera que es solo el componente del riesgo cardiovascular. No es así. Uno de los grandes contingentes es la cardiopatía isquémica, pero otro gran contingente es el ictus. Y el ictus es más frecuente en la mujer que en el hombre. Y además, precisamente en Murcia, desgraciadamente, tenemos una de las tasas más altas de ictus de toda España. Entonces, si a eso sumamos que la mujer vive más tiempo que el hombre, porque, como hemos dicho antes, el ser varón ya es un factor que limita su vida por no tener quizás la protección estrogénica, entre otras cosas, hace de que la insuficiencia cardíaca que acontece en los últimos años de la vida es más frecuente en las mujeres y es otro de los contingentes importantes de enfermedad cardiovascular. Luego, si sumamos todas las causas de mortalidad, vemos que las mujeres rebasan a los hombres en enfermedad cardiovascular. Y es asimétrica la... Sí, no, matizar un poco que con la edad se va igualando el riesgo de cardiopatía isquémica. A partir de los 65 o 70 ya la mujer se va acercando al hombre y tiene el mismo porcentaje de infartos. Y también decir que cada vez se acerca también a edades tempranas la mujer, porque el hombre sí que está controlando algunos factores de riesgo, los hombres cada vez fuman menos, pero la incidencia de mujeres jóvenes que fuman todavía sigue en aumento. Entonces, ahí sí que habría que hacer una campaña importante. De hecho, la Sociedad Española de Cardiología estableció una campaña dirigida exclusivamente para las mujeres por el alto riesgo que está teniendo. Además, hay que desmitificar el hecho de que la mujer tiene menos infartos que el hombre. Hay que desmitificarlo totalmente, porque incluso hay estudios que cuando una mujer llega al hospital con una cardiopatía isquémica, se le trata peor que si fuera hombre. Se le infradiagnostica y se le trata de una manera menos agresiva que si fuera hombre. Pero eso es verdad. Esos son los estudios. Y además, se han hecho incluso estudios que si el cardiólogo o la cardióloga que te atiende a ver si la mujer ponía un tratamiento más agresivo, no. A la mujer la trata menos que cuando trata a un hombre, con menos agresividad. Y esto ha sido por un concepto que se ha mantenido durante muchos años y que, como habéis comentado, hay que quitarlo, entre otras cosas, por el que la mujer sigue fumando, y es que la mujer estaba protegida contra el infarto, por lo menos hasta los 50 años. Y ese concepto hay que quitarlo, porque, entre otras cosas, como ya fuman más que el hombre, pues todas esas tendencias tienden a igualarse, con lo cual el riesgo cardiovascular en las mujeres es muy importante. El estrés. Y eso. Enrique además me comentaba antes de comenzar el programa que con algunos pacientes que trata, algunas personas de edad avanzada, pues precisamente ese equilibrio se ve. Además, incluso del tema de la cal en el agua, que era un ejemplo que le invito a que es un ejemplo que suelo poner a mis pacientes. Le hablo muchas veces cuando me empiezan a hablar qué es el colesterol y quieren saber. El símil es el colesterol en la sangre igual que eres la cal en el agua. O sea, ¿qué pasa con un agua dura? Que habitualmente, pues, con el tiempo en la lavadora, pues se va a obstruir
los conductos. Pues el colesterol tiene una función similar en el cuerpo cuando está en unos niveles muy elevados. El comentario era a la sazón de que muchos de mis pacientes, los más mayores, son aquellos que han llegado con un colesterol más bajo, los que más se han movido, los que han tenido una mayor actividad física. Yo trabajo en una zona rural y mis pacientes más ancianos pues son los que han cavado, los que han estado en la huerta, los que han hecho una actividad habitual, continuada, incluso con edades muy avanzadas, con 70 y con 80 años, algunos siguen yendo a su huertecico a hacer sus cosas, ¿no? Esa gente son los que mejor capacidad tienen y los que muchas veces, a condición de que hagan el resto de los hábitos normales, pues son los que más longevidad tienen y los que mejor calidad de vida tienen en realidad. En este sentido, el sedentarismo, en los últimos estudios que hay, demuestra que es un factor protector. La actividad física, el estar moviéndose, el no ser sedentario, tiene un factor protector tan importante que protege más que un hipertenso con unos niveles elevados de tensión. O sea, la capacidad que tiene la actividad física de mejorar la longevidad equivale a tratar un hipertenso con unas tensiones leves o moderadas, o sea, con unas tensiones que pueden llegar a 17, 17,5 de tensión sistólica, de la tensión alta. O sea, esa gente yo lo puedo comprobar en mi actividad diaria, en mi consulta diaria, como son los que más viven y mejor calidad tienen. Otro factor. Pero, sí, Juan. Hombre, lo digo porque para que el mensaje a la gente le llegue claro, desde luego 17 de tensión, una tensión muy elevada que tenemos que tratar, por mucho ejercicio que haga esa persona. Sí, pero si tiene la tensión alta no debe hacer ejercicio. Yo he entendido perfectamente entiendo perfectamente lo que dices, que la actividad física protege de una manera evidente del infarto, e incluso personas hipertensas, si hacen actividad física, tienen un MER. No, pero no estoy diciendo eso, Juan, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la capacidad que tiene de proteger la actividad física equivale a tratar a un paciente con 17 de tensión. Ya. O sea, y hay estudios que avalan lo que tienen una gran diciendo. predicción. Sí, el estudio de las enfermeras de Estados Unidos y posteriormente y ahora pero probablemente lo que pasa es que el ejercicio controla los demás factores de riesgo cardiovascular. Claro, o sea, una persona que hace ejercicio de forma regular, podríamos decir ejercicio regular para no ir al gimnasio, no exponer el tema extremo de ir a un gimnasio, no. Caminar de forma vigorosa todos los días al menos una hora. Eso es fantástico. Y eso va a regular el colesterol, va a regular la tensión, va a regular el sobrepeso, probablemente te va a hacer que tengas una alimentación más equilibrada, te va a quitar ansiedad, va a subir endorfinas, o sea, controla todos los demás factores, va a controlar la diabetes, va a controlar el perímetro abdominal, hablando de otros factores de riesgo un poco que nunca se dicen, pero el perímetro abdominal en sí es un factor de riesgo. Si tienes barriguita, por sí solo ya establece que ese paciente va a tener mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de hipertensión. Además de disminuir incidencia de cáncer. El cáncer de colon está claramente relacionado y el de mama también. O sea que, si el ejercicio físico es una cosa que debería de ser obligatoria, o sea, eso es una cosa... Centrando las cosas, centrándonos en las cosas, es decir, hemos hablado de los factores de riesgo, pero estamos hablando, yo creo que para centrarnos en los factores que protegen del riesgo cardiovascular, ¿no? Sí, ya hemos que son pasado tres un poco... grandes pilares. Sí. Es decir, uno es la genética, que te puede inducir a padecer desgraciadamente una diabetes o una hipertensión, etcétera, o te puede proteger. Tú puedes tener una dotación genética que te proteja de ese riesgo cardiovascular, ¿no? Sí. Ese es el primero. Segundo, ¿qué nos protege? La alimentación, una alimentación adecuada, una dieta mediterránea adecuada, que la hemos desterrado de nuestras mesas y demás. Y el tercero es el ejercicio físico, aparte de los factores de cohesión social que podríamos esos son muy importantes, que también son importantes, los factores de cohesión social, pero vamos, los tres pilares fundamentales son la genética, el ejercicio y la alimentación. Con una puntualización, Pepe, y es que en la genética podemos influir. Claro, que la podemos genética, influir. que la genética en algunos aspectos de la genética. Sí, pero que la genética no es... interacciona con el ambiente. Interacciona. Nosotros, mediante el ejercicio físico, podemos evitar que una persona tenga diabetes, por ejemplo, y mediante una alimentación correcta. Yo cuando veo a un paciente siempre le digo lo mismo. A un paciente, por ejemplo, que tiene un sobrepeso o que tiene una obesidad y que su familia hay diabéticos. Yo le digo, mi caso particular, mi padre era diabético, de persona mayor. Entonces yo tengo un 30% de probabilidades de ser diabético.
La pregunta es, ¿qué puedo yo hacer para que no me dé la diabetes? O si me tiene que dar porque la herencia sea muy potente, que me dé lo más tarde posible. Yo puedo hacer 2 cosas, y son muy importantes, y además complementarias. Alimentarme bien, no estar gordo y hacer ejercicio físico. Entonces, de esa manera, eso es lo que se conoce con el nombre de epigenética, porque antes, cuando decimos genética, parece que es determinismo, te pasa. No, eso pasa con algunas enfermedades, pero no con la diabetes, no con la obesidad, etcétera, en las cuales nuestro comportamiento, nuestro hábito de vida, de alimentación y de ejercicio son capaces de modular esos genes, y por eso a eso se le llama epigenética, que es la modulación de los genes por nuestra... Ya que estamos hablando de obesidad y sedentarismo, hay un par de imágenes que quiero mostrar y que las comente y comentarlas a continuación. Una de ellas es muy ilustrativa, no sé si se verá bien, pero comparando pues un poco la actividad sobre la obesidad, comparando pues hace unos años, unos cuantos años, coméntalo, ¿qué estamos viendo? La actividad que hacían los chavales. Sí, esta es una diapositiva que he hecho yo, en la cual se ve claramente cómo éramos nosotros jugando en el año 65, jugando en el patio del colegio. Y resulta que jugar durante 4 horas en el patio consumen 900 calorías. Y estos son nuestros hijos, que pasan más de 4 y a veces 5 horas de pantalla, bien sea pantalla de televisión, pantalla de ordenador o pantallas pequeñas, sentados y además consumiendo, como ven, pues unos productos hipercalóricos. Realmente ahí no consumen tantas calorías, es decir, calorías que se ahorran y que van al adipocito. Tenemos otro ejemplo, otra pantalla, para poder comentarla, donde yo también creo que podríamos aprovechar lo que ha comentado para decir que la prevención, que estamos hablando de ella, debe comenzar a edades tan tempranas como las que estamos viendo ahí, en los colegios, en los niños. Claro. Tenemos datos muy objetivos de pacientes que han muerto a edades jóvenes, soldados en Vietnam con 19 años, gente joven, que vemos ya estrías grasas, la aterosclerosis ya comienza desde edades de 13 o 14 años, se ven placas grasas, afectación de las arterias por dentro. Entonces, parece que muchas veces las campañas de prevención están dirigidas a personas que ya tienen unos factores de riesgo establecidos y no a nivel educacional. Sí, hasta el punto de que esa evolución, le daremos ahí una gráfica. Esto es la tendencia del incremento que se está produciendo a nivel en varios países de Europa de la prevalencia de la obesidad infantil. En el tema de la obesidad infantil, lo que me parece es una vergüenza que no se tomen medidas urgentes y necesarias. Ahí tocando el tema. Por ejemplo, aquí en Murcia se ha hecho alguna cosa medio bien. Por ejemplo, se quitó la bollería industrial y las máquinas de refrescos azucarados y de chucherías de los colegios. Pero, por ejemplo, hay que ponerle 1 hora de ejercicio diario, por lo que ha comentado Pepe, a todos los niños. Cuando resulta, yo le escribí una carta a la ministra porque un día fui a hablar con mi sobrina y le digo, Belén, ¿qué estás haciendo? Dice, estudiando educación física. Me tiré al suelo y me digo, por reírme, digo, pero ¿cómo puedes estar? Sí, porque estudian las reglas del béisbol, las reglas, pero vamos a ver, estamos locos perdidos. Vamos a ver, los niños lo que tienen que hacer es ejercicio físico. Pero encima los colegios cierran y no dejan entrar. O sea, es que es todo un despropósito continuo. Y si te vas a los parques, yo he tenido me he paseado por los parques, no solo de Murcia, sino de otros pueblos, y resulta que tú en los parques observas zonas para que los niños de 2 o 3 años bajen por los columpios, eso, se tiren y tal. Y zonas para personas mayores. ¿Y los demás dónde están? O sea, los zagales de 6 años, ¿dónde están? Los de 14, ¿dónde están? No les dejan opción. Es decir, esto es un planteamiento que tiene mucho que ver porque, como ha dicho Tomás, donde hay que empezar la educación y la prevención del infarto es en la infancia. Y entonces no estamos haciendo nada, pero nadie toma medidas. Yo es que lo veo una vergüenza. Estamos hablando ahí de una franja de edad muy importante también, ¿no? Y a veces cuando va la madre con el chaval le dice, bueno, es que su hijo está bien, pero ya no es tan normal. De vez en cuando los análisis empiezan a dar resultados que son preocupantes. Pero lo que está claro es que los hábitos se adquieren en la infancia y en la familia. Y a ese nivel, en nuestra zona quizás no hay una sensibilidad tan alta, hay una cierta correlación entre el ejercicio que se hace por latitudes. Parece que los del norte son bastante más culturalmente más afines a la práctica de ejercicio físico desde la infancia. Conforme nos vamos más hacia el sur,
quizá por la temperatura, digámoslo así, pues aquí hacemos algo menos de ejercicio. De cualquier forma, la capacidad que tiene una familia de imbuir a sus chicos, a sus críos, de que hagan ejercicio, de que la actividad sea una cosa habitual, pues eso es básico. Si además de eso en el colegio se le estimula a que no sea la competición, sino simplemente el hecho de hacer una actividad, lo que realmente le reporta es bienestar y la posibilidad de interrelacionarse con los demás y 1000 cosas más, pues eso también genera de alguna manera mayor potencial. La realidad es que en el sistema educativo el ejercicio en los últimos 20, 30 años como mínimo, pues ha pasado a ser una asignatura casi de base, sin que nadie dedique realmente ningún esfuerzo. Y en el aspecto familiar, pues muchas veces el estrés de los padres, el trabajo, 1000 cosas, pues a lo que nos lleva es a dejar al niño con la tele y con el videojuego y poco más. La modalidad general que tenemos de vida, posiblemente, lo que facilita es justamente el sedentarismo, el que no se haga eso. Si a eso le añadimos luego la industria de la alimentación que nos introduce en los niños el azúcar desde una edad muy temprana y las grasas en una proporción muy alta, pues al final lo que pasa es que tenemos una epidemia muy seria que empieza desde una edad muy temprana y que en el resto de la vida un obeso infantil le va a costar mucho perder esos kilos y ganar una capacidad, unas actitudes de ejercicio que habitualmente no ha mamado, no ha tenido un aprendizaje en su etapa temprana. El 80% de los niños obesos es adulto obeso. O sea, el 80% de los niños que están gordos serán gordos de adultos. El 80%, que es una brutalidad. Y eso además tiene, aparte de los hábitos de vida, como tú has comentado muy bien, de la alimentación y del ejercicio, tiene además otra explicación fisiológica. Y es que cuando nosotros nacemos, por decir un ejemplo, tenemos 20 millones de células grasas. Pero si si esa persona, ese niño, va creciendo y no engorda y luego engorda a los 30 años, sigue teniendo 20 millones de células grasas, que se han hecho más grandes, ¿no? Pero hay 3 periodos críticos en la vida de los niños, que es alrededor de los 2 años, de los 6 a los 8 años y justo antes de la pubertad, que si el niño engorda, entonces en vez de tener 10 millones de células grasas, las duplica o las triplica. Con lo cual ya tenemos, en vez de tener 10 millones de depósitos de grasa, tenemos 20 millones o 30 millones. Con lo cual es muy difícil después se puede perder peso de adulto, pero va a disminuir el tamaño de las células de grasas, pero no va a disminuir el número. Con lo cual tienen un riesgo elevadísimo, casi imposible de controlar. No, estoy completamente de acuerdo. Yo lo que... Vamos a poner un poco de optimismo, ¿no? Porque parece que nos estamos poniendo... el tema educacional del ejercicio también tiene un efecto llamada. O sea, estamos viviendo en Murcia ahora mismo, pues quizá un poco un pequeño estímulo en la gente. Yo camino habitualmente por el malecón y realmente hace pocos años veías aisladamente a personas y hoy día pues casi todos los días hay una gran multitud de gente caminando. Pero siempre los mismos que os cada vez se va añadiendo gente nueva. Yo creo que hay que ser un poco optimista, hay que educar a la gente cada vez tiene más información, los profesionales tenemos la obligación de educar a los pacientes, a la gente que nos rodea, pero también la administración con apoyo, poniendo medios, adecuando los paseos, y en Murcia contamos con muchas horas de sol, con buen clima para caminar, con un paseo magnífico que es el malecón y que establece una distancia media adecuada, que pueden ser 2 malecones y medio, que al final yo veo a Juan que no está tan optimista, pero yo sé de muchas amigas que una va a andar y las demás pues ya un poquito se unen a esa actividad Lo física. que pasa es que cuando hablamos de sedentarismo, muchas personas pueden decir, bueno, eso no va conmigo, porque yo no soy sedentario, son otros, ¿no? Están hablando de otras personas. No, por dejar mensajes claros. Eso es. Si no caminas 1 hora todos los días de forma vigorosa, eres sedentario. Es decir, tú tienes que establecer, digo, por una norma que se entienda con facilidad, ¿no? Y continuada si es posible. Y a veces cosas sencillas. Vamos a ver otra imagen y le pido a continuación que la doctora Avellán la comente, porque es una imagen de algo muy típico que hacemos todos, ¿no? De actividades más o menos habituales que hacíamos antes, que hacemos ahora y que son muy ilustrativas del sedentarismo. A ver si la vemos.
y donde nos comparan. Claro, porque esto qué es, algunos ejemplos. Los tiempos son algunos ejemplos, los tiempos están cambiando y vamos todas las actividades que hacemos tienden a ser actividades mucho más cómodas, pero que ahorran mucha energía. Por ejemplo, hacer la cama... Hacer la cama, si hacíamos una cama tradicionalmente, como antes se hacía, se gastan 575 calorías a la semana, pero si echamos el edredón son 30 calorías. Conducir un coche, si conducimos un coche con dirección asistida no es lo mismo que sin dirección asistida, pero claro, ¿cómo te vas a comprar un coche de dirección asistida? Ya no hay, es decir, que te echan, ¿no? Sí. Es decir, comprar por la calle en las pequeñas tiendas. Pues si tú compras por la calle, vas paseando y vas comprando, gastas 2.500 calorías a la semana. Si te vas a los centros comerciales, pues gastas 1.000 calorías menos, porque lo tienes todo a mano. Es decir, y así todo. Es decir, la urbanización trae como consecuencia la bajada del ahorro energético en el ejercicio, porque todos usamos los ascensores, usamos las calefacciones, con lo cual nuestro sistema muscular no se contrae, no gastamos energía y todo va en ese sentido, no ahorrarnos. Una anécdota, pero para que veamos realmente lo importante que es el ejercicio físico en la prevención de la obesidad y en su tratamiento. Un día veo una chica de 30 años en mi consulta y me dice textualmente, digo, ¿por qué viene? Dice, yo vengo porque he ganado 8 kilos en un curso. Yo le tomo nota. Le hago la historia clínica, no tiene ninguna enfermedad, lo que come estupendamente bien y ella insiste en que no ha cambiado su hábito de comida y come bien. Yo la verdad es que no tenía ni idea de por qué había, porque ella lo tenía más claro que el agua. En un curso había ganado 8 kilos. Digo, pues chicos, yo no lo sé. Pero seguía hablando con ella, ejercicio que hace, ejercicio que no hace. Bueno, la chica tiene un hijo de 5 años, lo lleva al colegio y lo trae, lo lleva y lo trae, y anda 1 hora al día. Pues ¿sabes lo que le había pasado en ese curso? Que se había comprado un coche. Y dejó de andar 1 hora al día. Estaba claro. Y yo, sí, una vez que llega que lo sabes, ¿no? Que, claro, que se ha comprado el coche, tienes que... Bueno, pues entonces le hice las cuentas no salen siempre, pero es que en esta le salieron. Por ejemplo, andar 1 hora al día de media, aproximadamente, 250 calorías. En 10 días, 2.500. En un mes, 7.500 calorías. 7.500 calorías a 1 kilo de esto. O sea que le salían las cuentas clavadas. Una persona con un peso extraordinario, fenomenal, que come bien, que hace 1 hora de ejercicio, que no se da cuenta, se compra un coche y deja de andar esa hora porque lo hace en el coche y gana 8 kilos en un curso. Estamos hablando, por cierto, de este ámbito. Yo quería preguntarle a doctor Ortín, porque dentro de unos días tan solo va a aparecer un libro en el que ha estado trabajando, en la 2ª edición. Seguimos trabajando. Sí, todavía, ¿no? Sigue trabajando, editado por esta universidad, que se presentará en Madrid, y en donde, que estamos hablando, ¿de qué se habla? ¿Actividad física solo en ciertas edades, en todas las edades? No hablamos de competición, o sí hablamos de competición, el deporte o la actividad física, la diferencia que hay. Habría que distinguir 3 términos. Actividad física, que es lo que estamos hablando aquí, la capacidad de moverse, de aumentar el movimiento a lo largo del día con las actividades habituales. El ejercicio, que sería la programación de actividades concretas, que nos permiten hacer un gasto calórico de alguna manera dirigido. Y el deporte es un ejercicio dirigido a la competición. En ningún momento el libro va dirigido a la competición. La idea básica, porque la competición en sí es otro mundo, no implica necesariamente salud. El deportista a veces sobrepasa los límites de la salud y intenta sobrepasar sus propios límites, ¿no? Entonces el libro no va dirigido en ningún momento a eso. Va dirigido a profesionales básicamente sanitarios o de especialistas en el deporte, y a lo que va dirigido es a ser un recurso que permita, tanto en las consultas de medicina, de enfermería, o a profesionales que en un momento determinado dirijan o atiendan a pacientes, cómo hacer. Entonces, lo que es, en definitiva, está planteado como un recurso en todos los sentidos. Tanto, pues estamos hablando de ejercicio de una manera muy general, pero luego habría que hablar de lo que es tipos de ejercicio y cantidad de ejercicio, que son los 2 aspectos fundamentales.
Los tipos de ejercicios, siempre estamos hablando aquí de ejercicios que son aeróbicos, que lo que hacen es que movilizan grandes masas musculares, que hacen que el corazón lata más deprisa y que conlleven gasto calórico. Pero también es necesario hablar de otro tipo de ejercicio, que es el ejercicio de fuerza, que es un ejercicio más dirigido, que no está dentro de la actividad normal y que produce beneficios muy importantes, ya no solamente en el sistema cardiovascular, sino en la capacidad motriz de las personas. Lo que está haciendo es evitar caídas. Pero igual nos está escuchando una persona de unos 70 años con dificultades de movilidad y decir, bueno, esto está muy bien, pero es que yo no puedo. Yo no puedo andar tanto, es imposible. O sea, sí se puede. Esto no es para mí. Vamos a ver, un poco es mucho. Y abundando un poco en lo que comentaba antes Tomás, una hora de ejercicio. Bueno, una hora de ejercicio se puede repartir en periodos muy cortos. 10 minutos de ejercicio, de una sesión, una mini sesión de 10 minutos, que se haga a lo largo del tiempo, 3, 4 sesiones, estamos haciendo al final una sesión global de 30, 40 minutos. Y eso sí suma al final. 10 minutos no es una cantidad apreciable aparentemente, pero sí podemos el ejercicio dividirlo en pequeñas sesiones, con lo cual al final sí obtenemos beneficios. Nosotros hemos presentado en La Risaca un proyecto que ya se lo hemos presentado a los coordinadores de los centros de salud de nuestra área sanitaria y la tenemos perfectamente diseñada, que es una receta de ejercicio físico. Esa receta tiene la misma forma que una receta con cualquier medicamento, con lo cual la persona a la que le mandas eso ya sabe que es un medicamento y de hecho más eficaz que la mayor parte de los medicamentos y con coste cero. ¿Qué pone en esa receta? En esa receta pone como si el ejercicio fuera un fármaco y le dice, tipo ejercicio, además hemos distinguido entre ejercicio físico aeróbico, andar, bicicleta, correr y natación, y ejercicio físico anaeróbico, pesa y tal. Entonces tú puedes decirme, bueno, y a una persona de 70 años, como ha dicho Enrique, a una persona de 70 años le dice, andar 10 minutos 5 veces al día. 50 minutos. Pesas, que la gente puede decir, a una persona de 70 años la va a mandar a hacer pesas. Claro, no la voy a mandar al gimnasio a hacer pesas. Le voy a decir que coja la botella del agua de 1,5 litros y que haga así 20 veces. 5, 4 veces. O sea, que haga 5 movimientos, 4 o 5 veces al día. Todo eso es vital. Y en la parte, en la parte de abajo de la receta, lo digo porque esto es un proyecto pionero en toda España, porque solo hay una receta que no tiene nada que ver en Extremadura, porque lo hemos buscado. En la parte baja de la receta pone el ejercicio físico, disminuye el riesgo de ictus, de infarto, previene la diabetes, etcétera, etcétera. Y en la parte de detrás lleva un calendario para que tú cada día pongas sí, no, si lo has hecho o no, como un autocontrol en la diabetes o en la hipertensión. Creo que es una cosa, fíjate a veces, qué cosas tan sencillas. Eso no se ha hecho en España. La prescripción individualizada del ejercicio físico no se ha hecho. Me gustaría... se hace. Ya, pero nosotros lo hemos como las cosas sencillas son las que realmente... Tomás. Llega. No, comentar un poco, y ya desde el punto de vista como cardiólogo, que como estoy seguro que esta noche muchos que nos están oyendo, muchos pacientes, personas se van a motivar y van a empezar a hacer ejercicio. Pues si son personas que tienen riesgos cardiovasculares importantes y están en una edad también de riesgo de 40 o 50 años, pues sí que sería bueno que lo hicieran de forma gradual, con alguna supervisión, y también si son diabéticos, por ejemplo, hipertensos, no estaría de más que realizaran lo que llamamos nosotros una prueba de esfuerzo cardiológica. Porque en algunos casos, si es un paciente con un perfil de riesgo importante, imagínese usted que el corazón, cuando va despacio, es como un coche que tú arrancas el motor y consume poca gasolina, porque las revoluciones van despacio. Pero cuando ponemos ese motor en la autopista, muy rápido, puede ser que esté obstruido, en este caso la arteria, y puede claudicar y fallar. Y creo que es muy importante el ejercicio, lo digo porque estamos ahondando todos, pero en ciertas edades hay que tener ciertas precauciones para iniciarlo con toda la seguridad. Y a mí me gustaría también, pensando que mucha gente nos va a escuchar esta noche y se van a motivar, que lo hagan en unas condiciones, si son pacientes de riesgo, adecuadas. En algunos casos con supervisión de un médico especialista, un cardiólogo, un internista, un endocrino, aunando esfuerzos todos para que las condiciones sean las más idóneas y no se produzcan eso es muy importante. Daño colateral. La ACSM norteamericana dice que en toda persona mayor de 65 años
pues habría que vigilar cómo estaba la situación. O, por ejemplo, siempre y cuando vayan a hacer ejercicios físicos vigorosos. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando para eso, de salir a andar. No, pero la gente de pronto se apunta al pádel sin unas condiciones adecuadas, claro, o se apunta, se compra la bicicleta y empiezan a subir montañas. Lo digo porque nosotros en la clínica, en la práctica clínica diaria, vemos muchos casos de pacientes que han pasado de no hacer nada, como la potencia muscular además, y tú que habéis escrito un libro ahora, es lo último que se pierde, tú puedes no tener fondo, no tener condición, pero potencia tienes hasta cierta edad, y te montas en una bicicleta y echas ahí el resto en poco tiempo, y probablemente estás sometiendo el corazón a un riesgo en algunas condiciones que no deberían de ser, ¿no? Yo quería que no se me quedaran que esto no soslaye el que todo el mundo debe caminar y que para eso evidentemente hace falta ningún tipo de preparación. Yo quería decir que Enrique, aprovechando que está Enrique aquí, hay una teoría ya clásica, que es una teoría de un japonés, que es la teoría de los 10.000 pasos. Y todo pues se puede medir. Entonces, claro, depende de la zancada que uno tenga, pero bueno, los 10.000 pasos equivalen a hacer 7 kilómetros. 7 kilómetros, ¿no? Entonces, uno es sedentario si no llega a 10.000 pasos, ¿no es así, Ricky? Sí, se puede coger un podómetro y comprobarlo. Y medirlo. Si te lo echas al bolsillo, vale, 6 euros vale el podómetro, ¿eh? Enrique. Hay dos cosas que no quería que se me queden en el tintero. Una, que la voy a introducir aquí en el debate, es la poca sensibilidad que a veces tenemos los profesionales sobre anotar la capacidad o el movimiento que realiza una persona. O sea, no le preguntamos, igual que le tomamos la tensión, les medimos, les pesamos. Hay una serie de indicadores biológicos que son habituales en la consulta. En cambio, en nuestras historias clínicas, con frecuencia se queda un indicador que no se registra. ¿Cuánto tiempo camina o cuánto tiempo hace de ejercicio físico? En ese sentido, el Colegio Americano, que es ahora, de alguna manera, es quien dicta sobre los temas de ejercicio, lo que recomienda es 150 minutos de ejercicio por semana. Como mínimo, esa cantidad. Por más cantidad, en la medida en que aumenta, eso no va a disminuir peso, pero sí que va a mejorar condiciones de riesgo cardiovascular, va a disminuir tensión, lo mismo que un antihipertensivo de los que habitualmente utilizamos en consulta, uno de ellos, el Ramipril, por ejemplo, de 10 miligramos, pues tiene una eficacia similar a hacer esa cantidad de ejercicio aeróbico. Es cierto, y yo lo confieso, que he analizado mis propias historias clínicas y lo tenía registrado en un porcentaje relativamente bajo, y yo me considero una persona sensibilizada con el tema. Y me gustaría ahondar mucho más en que eso fuera una práctica habitual por parte de los profesionales, porque creo que en la medida en que eso se registra, esos datos se registran, seremos también capaces de estimular a que luego el paciente lo realice. El ejercicio físico tiene un gran problema, y es que ante una prescripción deficiente, posiblemente la idea vuestra sea novedosa y primordial, pero ante una prescripción deficiente lo normal también es un cumplimiento malo, ¿eh? Que yo creo que está un poco, tenemos que apuntarnos un cierto debe. Tú es que has dicho, desde mi punto de vista, has dicho unas cosas muy importantes. Primero, a los pacientes, ¿hacen ejercicio? Sí, no, pero hasta eso es lo máximo. O sea, no se llega. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? O sea, y luego, igual con la dieta. Y, efectivamente. Luego otra cosa es que a los pacientes, eres diabético, hipertenso, sí, dieta 1600, pero vamos a ver, ¿qué comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué tomas a media mañana? ¿Qué comes al mediodía? O sea, de que te detalle lo que come en un día, a lo largo de una semana, cuánto, en fin, eso no se hace en la práctica. Vamos a hacerlo, Juan, voy a coger este hilo ahora, porque bueno, estamos en un sitio de la dieta mediterránea maravillosa, y bueno, y en Murcia, no digamos muy especialmente, y si tenemos esa dieta, tenemos estas verduras, y tenemos estos alimentos tan maravillosos que tenemos, estas frutas, que tenemos en la región de Murcia, ¿qué está pasando? Porque al final cada vez menos, parece mentira, ¿no? Pero nuestra alimentación es cada vez peor. Y peor incluso que en algunos otros lugares donde parece que no tienen estos alimentos. En conjunto podemos decir que en Murcia, nuestra región, sí gozamos de las bondades de la dieta mediterránea. O sea, en principio, si nos comparamos con los países del este, con Estados Unidos, tenemos una muy buena dieta que nos protege. Ahora, si nos comparamos con el resto de España, le doy la razón. Eso probablemente porque tenemos más sobrepeso, eso es una de las cosas también importantes, y yo creo que es un poco también por la costumbre social. En Murcia somos muy sociables, tenemos muchas horas de luz, estamos con muy buen clima, estamos en la calle, festejamos mucho, hay costumbres también
como es la matanza del cerdo, que la celebramos, los embutidos, eso es muy murciano también, y yo creo que todo eso puede influir bastante en que en Murcia probablemente estemos menos protegidos por la dieta mediterránea, teniendo, como usted dice, las bondades a nuestro alcance, ¿no? Es también un tema educacional. El problema es que lo hemos abandonado. Que no es un problema. En general, quiero decir, pero... Los niños han abandonado la dieta mediterránea totalmente. Solo porque a lo mejor la gente conozca cuándo surge el concepto ese de dieta mediterránea, porque todo el mundo habla de ella. Pues eso surgió en el año 1954, porque hubo un americano que se llamaba Case, que hizo un estudio que se conoce con el estudio de los 7 países. Esos 7 países eran Grecia, Italia, Yugoslavia, que entonces existía Yugoslavia, Holanda, Finlandia, Estados Unidos y Japón. Y entonces ahí escogieron a más de 7.500 personas entre 40 y 59 años y que ninguno tenía enfermedad cardiovascular, y empezaron a seguirlo. Entonces, al cabo de los 10 años, pues se dieron cuenta de que el área mediterránea tenía muchos menos infartos que la zona, y Japón también, que Estados Unidos y los norte de Europa. Siguieron con el estudio y ahí lo que vieron fue pues, que nuestra fuente de grasa fundamentalmente era el aceite de oliva, que tomábamos frutas y verduras, que tomábamos pescado más que carne, que utilizábamos las legumbres, y luego que se tomaban un par de copas de vino al día, y era un estilo de vida mediterráneo. Entonces, eso, y además ahora se están haciendo muchos estudios más, el Predimed, que ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular, una disminución del cáncer, etc. ¿Cuál es el problema? Que esa dieta se está abandonando. Esa foto de entonces no es la de ahora. No, señor, los niños, vamos a ver, los niños no comen fruta, y además eso está la encuesta nacional de consumo de alimentos, y Murcia sale fatal, de las peores de España. O sea, es de la que menos fruta o verdura consume de toda España, y la segunda en fruta y verdura, es la última en fruta o en verdura, no recuerdo cuál, y la segunda en lo otro. O sea, un desastre absoluto y total. Entonces es que estamos abandonando, y me dice, vamos a ver, yo soy optimista, pero soy optimista si tomamos las medidas, pero el problema es que los niños están gordos, y cada año de cada 3 niños uno tiene sobrepeso u obesidad. ¿Y de qué es? Porque no hace ejercicio y porque come fatal. Entonces, en el año 98 yo publiqué un libro sobre obesidad y ya hablábamos de esto, y desde entonces se ha triplicado. Entonces hay que tomar medidas urgentes. Vamos a ver una pirámide que le pido al doctor Avellán que la comente, precisamente sobre la alimentación. Comente Juan, porque Juan es más experto que yo en alimentación. No, pero bueno. Es la pirámide de los alimentos, bueno, sí, es la dieta mediterránea tradicional. Sí, lo que está claro es que, y además, ¿qué tenemos que comer todos los días? Todos los días tenemos que tomar lácteos, yogur, leche, yogur o queso fresco. Todos los días tenemos que tomar 400 gramos de verdura y 400 gramos de fruta. Eso es las famosas 5 al día. Pero equivalente en peso sería, para que la gente lo tenga claro, es todos los días la fuente de grasa natural debe ser el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen, no los demás aceites de oliva, que no tienen nada que ver, ¿vale? El aceite de oliva virgen. Y luego hay un grupo de alimentos ahí en los cuales está el pan, las patatas, la pasta y el arroz, que no hay que comer de todos, pero podemos utilizar varios de ellos porque son la fuente de hidratos de carbono complejos. En la base de la pirámide está el agua, que no hay que olvidar que hay que tomar 1,5 litros o 2 litros de agua al día. Y en un adulto que no tenga ninguna enfermedad que contraindique el consumo de alcohol, podría tomar un par de copas de vino, ¿vale? Luego, 3 veces a la semana tendríamos las legumbres, pescado, y tenemos que hablar del pescado y el riesgo cardiovascular, carnes magras y huevos. Lo de los huevos 3 veces a la semana también podemos hablarlo, se pueden tomar más, bastantes más. Y luego hay un grupo de alimentos que deberíamos de tomar pocas veces al mes. Pocas veces al mes tenemos carnes grasas, paté, foie, mantequilla, margarina, helados que no sean de hielo, dulces, chocolates, etcétera. Pero cuando yo hablo de la alimentación, digo, de todo este grupo de alimentos, pocas veces al mes no es pocas dulces, pocas mantequillas, porque entonces comemos todos los días. Es decir, poco de todo ese grupo de alimentos. Entonces, pero confeccionar una dieta, un desayuno, la leche o yogur y una tostada de aceite a media mañana, fruta o medio bocadillo, comida del mediodía, ensalada, guiso, pan y fruta, merienda, yogur y cena, un hervido y un día carne, un día pescado, un día huevo, un día...
Si es que comer está chupado. De todos modos, Juan, todavía estamos protegidos, porque si nos comparamos con el norte de Europa, con Estados Unidos y con otros países, parece que estamos todavía un poquito bendecidos, porque sí que realmente nuestra alimentación, aunque se comen otras cosas, la influencia anglosajona ha llegado también a nuestras ciudades, pero tenemos menos incidencia y la dieta está influyendo todavía. Cuando lleguen los niños, cuando los niños de ahora lleguen a los 40 años es cuando tenemos el problema. Bueno, por eso estamos hablando aquí esta noche y tenemos que hacer una labor importante para reconducir, porque siempre se dice en cardiología, para los hábitos de riesgo, como fumar, el sobrepeso, que nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado pronto. O sea, si dejas de fumar a los 18 años, mucho mejor. Pero si dejas a los 50, también mucho mejor. O sea, quiero decir que esto es un consejo que... En los médicos de atención primaria se da información... ¿Se puede llegar a dar esa información o no es el lugar adecuado a nivel nutricional? Se debe, se puede y creo que se hace. A lo mejor no en la línea de lo que estamos comentando de hacer una pormenorización tan ágil como acaba de decir Juan, pero la actividad que se hace en primaria, del médico de atención primaria, básicamente es la promoción de los hábitos saludables y el control de los factores de riesgo. Es nuestro gran problema de trabajo si excluimos la burocracia que habitualmente también tenemos. Entonces, el trabajo sobre la dieta es una parte muy importante y el trabajo sobre la actividad física tiene que serlo. No sé si realmente lo es en todos los casos, pero tiene que serlo. Haciendo mucho hincapié en los tipos de ejercicio, en el tiempo, y otra de las cosas que tampoco quería que se me olvidara, en la necesidad de hacer una vuelta a la calma natural y normal después de la actividad física. Porque siempre estamos hablando de andar, pero no le decimos a la gente que caliente. Y tampoco le decimos a la gente que enfríe sus músculos y que vuelva a la calma normal. Y en la línea de lo que ahora que estamos con Tomás, como cardiólogo, una arteria que está dilatada durante el ejercicio, con una presión arterial un poco más alta, provocada por el propio ejercicio, de pronto esa persona para de hacer. Lo normal es que tenga una hipotensión. Y probablemente si tiene una arteria que ya está obstruida o que tiene algún problema de arteriosclerosis serio, pues lo que con mucha facilidad le vamos a provocar probablemente no solamente es el mareo y la hipotensión, sino el riesgo de tener un infarto o de tener un accidente más serio. Ha dicho una serie de cosas que no debemos tomar o solo de vez en cuando. Pero claro, alguien puede hacer la trampa, ¿no? Y decir, vale, yo me tomo esas cosas que no debo, pero luego compenso. Porque he visto en televisión que hay tal cosa que es bajo en no sé qué, y tal alimento que es bajo en azúcar, y además me recomiendan tal cosa que es bajo en colesterol, y si me tomo no sé cuánto, con lo cual estoy compensando, porque todo eso debe ser bueno para la salud. Vamos a ver, de lo que anuncian en la televisión, el 90% es mentira o va en contra de la salud de las personas, así de claro, nos engañan directamente. Por ejemplo, anuncian el Sunny Delight. Yo no me importa decir marca. Yo me encuentro personas que me dicen que le hago la historia clínica y ¿qué le da de desayunar a su hijo? Pues un tazón con leche, cereales y un zumo de naranja. Muy bien. ¿Le ha hecho usted el zumo de naranja? No, se lo he dado de bote, vale. ¿Qué marca le ha dado? Porque hay zumos de naranja natural. No, le da el Sunny Delight. Digo, pues bueno, que sepa usted que eso es agua con azúcar, un 5% de zumo a partir de concentrado y le han echado vitamina. O sea, eso no es un zumo de naranja. No lo anuncian como zumo, pero la gente lo anuncian en la tele, tiene aspecto de naranja, color de naranja, sabor de naranja. Pues naranja, pues no. El granini, otro, etcétera. Pero es que el otro día ya es que me dio casi vergüenza verlo. Vi a la Fundación Española del Corazón, a un señor allí anunciar el Megaret, que resulta que son unas cápsulas de ácido omega 3 que la obtienen del krill, que es un crustáceo del Atlántico Norte, ¿vale? Vamos a ver, yo me he buscado en internet cuántos miligramos de ácidos grasos omega 3 llevan unos 60 o 80 miligramos, 100 gramos de sardinas tienen 2000 miligramos. O sea, no puedo comprender nada cuando los ácidos omega 3... Aquí está Tomás, sabe que son muy buenos para el corazón, pero son muy buenos cuando los tomamos con los alimentos, cuando tomamos sardinas, cuando tomamos atún, cuando tomamos boquerones, jureles, etcétera, etcétera. Salmón, no es necesario recurrir a ni... Entonces, lo que te digan en la tele, anunciado de alimentos, 90% mentira, punto.
sobre esa indicación última. Bueno, Tomás. estoy de acuerdo, ha sido tasativo, pero sí, no nos ha dejado lugar allá al debate, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que hay mucho engaño en los alimentos y que desde luego lo mejor es comer sano, que contiene muchas más ácidos grasos y vitaminas. Bueno, hablando de la dieta mediterránea, sabes perfectamente que si tú tienes una dieta mediterránea adecuada, no necesitas aporte vitamínico, porque es que tomas ya suficientes vitaminas, por ejemplo, antioxidantes. ¿no? Tomas antioxidantes de sobra, o sea, no hay ningún estudio que haya demostrado que un aporte adicional mejore ni de granada ni de... Bueno, vamos a ver, la dieta mediterránea tiene suficiente evidencia científica demostrada de que protege nuestras arterias, es decir, no solamente disminuye la morbimortalidad cardiovascular en los que mejor la siguen, sino que además se ha visto que es debido a que todos los marcadores de la inflamación crónica de las arterias están disminuidos. Disminuye la presión arterial, disminuye el peso, disminuye tal. Pero claro, la dieta mediterránea es una dieta de pobres, es una dieta de subsistencia. Bueno, es una dieta... Ahora la dieta ecológica está cara. Bueno, un dato importante, y no está pasada de moda. No está pasada. ¿Le puedo decir a usted que en la revista de más prestigio que manejamos los médicos, de más leída, lo que llamamos Impact Factor, que es New England, pues hace poco ha salido un estudio, no hace tanto tiempo, donde con una cohorte importante de miles de pacientes que estaban sometidos a la dieta mediterránea, y esa población pues tenía menos colesterol, tenía menos eventos cardiovasculares, o sea que sigue estando tan vigente como que ha salido publicado el estudio hace muy poco. Este año es el año internacional de la dieta mediterránea. Claro, Por ejemplo, o sea que estamos... Hablabas antes, el aceite de oliva virgen, sí. ¿Por qué? Las legumbres, sí. ¿Por qué? Muy brevemente, muy Vamos gráfico. a ver, el aceite de oliva virgen el único. tiene ácido oleico que aumenta el colesterol bueno, que es antiinflamatorio, que baja la tensión, que disminuye la agregación de las plaquetas, etcétera. Ajá. Pero no solo tiene eso, tiene un montón de sustancias que se llaman polifenoles, que son antioxidantes. Y tiene otro montón de sustancias que no conocemos. Otro ejemplo. Otro ejemplo de Positivo, de por qué lo recomendabas. el aceite de oliva. No, aparte del aceite de oliva, otro alimento de dieta mediterránea fundamental. La verdura, la legumbre. ¿Por qué? Un ejemplo. El pescado, ¿por qué? Por ejemplo. Por ejemplo, porque reblandece las arterias. Con todos esos mecanismos que explica el doctor Madrid, el antioxidante, se sabe que las arterias se inflaman. Es como una manguera de goma que la pones al sol y se endurece. Sí. Hay situaciones cuando no están todavía calcificadas, ¿sí?, que puede ser reversible esa inflamación, que es el paso primero de la aterosclerosis, de la obstrucción. Y todo este tipo de alimentos sanos que tienen esas sustancias las va a reblandecer las arterias. O sea que eso es los tres componentes más fundamentales son el trigo, sí, el olivo, aceite, y la uva. El poquito de vino tinto, la uva, que es rico en polifenoles, claro, y el resveratrol, pastillas, que yo le digo a la gente, lo mejor que te puede pasar es que no te perjudique por tomártelo en pastillas. Tú cometes el racimo de uva, pero lo mejor que te pasa cuando te tomas resveratrol, lo mejor que te puede pasar es que no te perjudique. Eso sería lo mejor. Una cosa, ya que estamos en los momentos finales, por sí, tocar otro punto, la polémica del café. Ya sabéis que también ha tenido un San Benito históricamente que el café pues era perjudicial para la salud y que si eras hipertenso no deberías de tomar mucho café. Pues el café también tiene antioxidantes y también se ha demostrado en un estudio muy importante que había personas, si no fumabas, que tomaban muchísimo café, estoy hablando de 5 o 6 copas de café, y tenían menos eventos cardiovasculares también, porque es diurético, es antioxidante. Es decir, que hay que también desmitificar alimentos o hábitos de sustancias, como en este caso el café, que puede ser incluso hay estudios, ¿no?, que dicen que el café previene de la diabetes tipo 2, o sea que hay menos desarrollo de diabetes. Eso es importante, lo digo por tocar otro aspecto. El chocolate, sin leche, el chocolate puro, el chocolate negro. El negro que lleva la epicatequina. Pero fijaros el tema del chocolate. Es que el otro día salió un artículo que se publicó en Nutrition, que viene de un estudio que se llama ELENA, europeo, etcétera. Todos los periódicos titulares, el chocolate no engorda. Bueno, pero escucha, el estudio está publicado, está mal y todo lo que quieras. Pero la pregunta es a qué llamamos chocolate. Porque resulta que, por ejemplo, si tú coges chocolate Nestlé con leche y lees los ingredientes, pone ingrediente, azúcar, 56%. No, azúcar, 56%. O sea, vamos a ver, a ese alimento habría que llamarle azúcar con cacao. Porque si de 100 gramos, 56 es azúcar, está claro que no es chocolate, es azúcar con algo. Y le decimos,
chocolate con leche, Nestlé extra fino. Es que yo lo he leído, ¿no? Entonces, ingredientes, azúcar 56%, cacao no sé cuánto. Entonces, eso no es chocolate. No. Eso es azúcar con algo de cacao y un poco de leche. Quiero decir, ¿nos engañan o no nos engañan? Otra cosa, los frutos secos. Las nueces. Buenísimo. Es muy bueno importantísimo. tomar una pequeña cantidad de nueces al día. De los frutos secos no es lo mismo a las almendras que las nueces que las avellanas. Es decir, de todo eso mejor tiene su... la nuez. Nuestra almendra también es muy buena, que nuestra almendra tiene un 50% de ácido oleico, que es el mismo ácido graso que el aceite de oliva. Todo eso mejor, Juan, que unas palomitas con un refresco azucarado. Por favor, prohibido. Sé que le estoy tocando un punto débil. Mira, el otro día fui al cine... Por las grasas saturadas y las calorías, eso es tremendo. La sal que llevan te sube la tensión muchísimo, tienes que tomar luego una gran ingesta de líquido para neutralizar. Probablemente un hipertenso que esté controlado y vaya al cine y se tome un paquetón de estos, le va a subir la tensión a 10. Yo el otro día fui al cine y como soy muy goloso, yo creo que por la rejilla del aire acondicionado metían el olor, porque yo estuve 3 o 4 veces para levantarme y comprarme las palomitas, porque es que te da el olorcillo ese, a los golosos cuando nos da el olorcillo ese, es como la droga, lo buscas. Otra cosa importante, que no queremos dejarla de lado, el bajar el ritmo de estrés de la vida que llevamos. Eso es importantísimo. Cuando una persona está estresada, hay mayor número de incidencia de infartos, porque aumenta la coagulación de la sangre, aumentan una serie de factores inflamatorios. De hecho, está demostrado que los lunes por la mañana, a final de mes, en situaciones de más estrés, hay mayor incidencia de infartos de miocardio, por ejemplo. Y en situaciones de estrés, dormir la siesta. La vida tiene que ser como usted cuando empezó a montar en bicicleta le llevaba a su papá por detrás y no lo dominaba, entonces la pared casi chocabas. Pues no, tú tienes que, cuando ya sabes montar en bicicleta, que tú vas paseando y de pronto te paras, observas el paisaje y luego emprendes la marcha, aunque vayas rápido, pero tú dominas la vida y no te tiene que llevar la vida a ti. El estrés es uno de los factores de riesgo más importantes que existe. Tan es así que sube el colesterol, sube la grasa de la sangre también. Tabaquismo, se ha hecho referencia aquí antes y yo creo que es un aspecto importante. Hay un debate abierto ahora sobre el tabaquismo del cigarrillo tradicional vegetal y ahora el electrónico, que también se ha endurecido el uso. En ese sentido, ¿cuál es en las consultas y cuál es el primer contacto con estas personas? En la consulta ahí depende básicamente de la actitud, yo creo que del profesional, del sanitario, de la medida en que recaba la información y pone a disposición luego la forma de dejar de fumar o la posibilidad de dejarlo. Últimamente quizá, en mi percepción, el fumador se protege más o lo dice con un poco más de miedo, un poco más de vergüenza. Indudablemente la posibilidad de fumar ahora mismo en locales públicos y tal, hay una cierta barrera que dificultan un poco el uso del tabaco, pero es una parte fundamental de lo que es la historia clínica del paciente desde el momento de llegar, igual que estamos hablando de pesar, medir, comprobar actividad física, el otro factor de riesgo que es básico es el tabaco. Y la disposición ahí, ya digo, que creo que es básica por parte del profesional y en la medida en que, está también demostrado que en la medida en que el profesional hace hincapié en la necesidad de abandono del tabaco, pues también se obtiene respuesta. De alguna manera el paciente lo va asumiendo. Una cosa que tenemos en primaria es que vemos al paciente tantas veces como queremos y a veces incluso más, porque el paciente tiene un acceso libre al médico. En la medida en que nosotros incidimos sobre ese aspecto, pues también obtenemos una cierta respuesta. ¿Tiene sentido ese debate sobre el cigarrillo electrónico, si debe usarse, si no, si es cuestión de imagen? Sí, tiene mucho sentido. Sí. Yo en el blog que hago escribí un post sobre el cigarrillo electrónico y el problema es muy sencillo. Vamos a ver, los niños no deben de usarlo porque aunque no todos, muchos llevan nicotina. Entonces la nicotina es una droga que engancha y además en una edad joven destroza el cerebro y engancha mucho. Ahora bien, o sea que de entrada los niños deberían de tener totalmente, hasta la edad que se considere oportuno, que no soy yo el que debe decirlo, totalmente prohibido. Yo cuando escribí esto, algunos me escribieron diciendo no tienen ni idea, tal cual, porque si una persona es un fumador que se fuma 3 paquetes al día y no ve la manera de desengancharse, igual que se han utilizado los parches de nicotina o los sprays o tal, pues puede utilizar el cigarrillo electrónico,
que tiene la nicotina, pero no tiene los alquitranes, etcétera, etcétera. Pero sería como un primer paso para desengancharse, porque el final es dejarse el vicio de fumar o incluso el de vapear, que es como llaman a esto del cigarrillo electrónico, pero a los niños hay que quitarlo. Hombre, por supuesto. Y tampoco, además, el mero hecho de manejar un cigarrillo también puede inducir al riesgo de mayor inducir. Pero es que en Estados Unidos están aumentando el número de niños fumadores. Y tampoco hay estudios que demuestren que es tan inocuo, porque algunos llevan nicotina y otras sustancias, y la inhalación de esta manera de la nicotina probablemente sea más cancerígeno a veces, no lo sé. Sí. Habrá que ver, ¿eh? Lo que no hay estudios en poblaciones grandes, pero las poblaciones pequeñas, lo que hay ahora mismo, que también creo que el no llevar alquitrán, el no llevar los productos del quemado del papel, lo que yo he leído hasta ahora es que como mínimo disminuye un orden de magnitud cualquiera de las complicaciones del tabaco normal. Un orden de magnitud, hablando del tabaco, es pasar de 50 a 5. No es ninguna bagatela. Otra cosa es que, bueno, pues es relativamente joven, con lo cual no hay estudios de poblaciones grandes y todavía ni seguimiento suficiente. Pero sobre todo lo que no se puede permitir es que los niños lo utilicen, que puedan entrar, igual que no pueden comprar tabaco, que no puedan comprar, porque en Estados Unidos ya existe el problema de zagales de 13, 14 y 15 años que están en las puertas de los colegios con el cigarrillo electrónico. El siguiente paso es el otro. Claro, no hay ninguna independientemente de lo que estáis hablando, que es muy interesante, dentro del tabaquismo yo quería señalar dos cosas. Primero, el tabaquismo, a diferencia de los otros factores de riesgo, es un factor de riesgo que se adquiere voluntariamente, porque hasta donde yo sea nadie le pone una pistola para que empiece a fumar, es decir, y es tan nocivo o pernicioso como el que más. El mayor riesgo que tiene un fumador es de morirse de repente, es la muerte súbita por producir una arritmia, eso está claro. Y con el tabaquismo hay que tener tolerancia cero. Es decir, ni uno ni ninguno. Es decir, ciertamente el que fuma 5 tiene menos riesgo que el que fuma 50, pero la diferencia que hay entre fumar uno y no fumar ninguno es así. Con lo cual, fumador, tolerancia cero. Y en ese sentido sí quería apuntar otra cosa. Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Que es lo que tú preguntabas antes, como médicos nosotros. Nosotros, evidentemente, tenemos que tener muy claro que es la voluntad del paciente el que va a moverlo a abandonar el hábito. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es conducirlo y tratarlo de progresar en lo que se llaman las etapas evolutivas del cambio. Y en esas etapas evolutivas del cambio, que se describieron hace ya bastante tiempo, está la fase de precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento de la acción y tal. Bueno, una vez que el fumador se ha planteado dejar de fumar y nosotros le llevamos y le vamos conduciendo hacia eso, ha entrado en ese círculo y eso es como un pecador arrepentido. Es decir, puede salir, puede tener recaídas, pero siempre tendrá remordimiento y siempre volverá. Luego, lo que decía Enrique es muy importante, el consejo antitabaco es muy barato y tiene una alta eficiencia. Estamos ya terminando el programa, me gustaría acabar, hemos hablado de los factores de riesgo y sobre todo de prevención durante toda la noche, pero aunque sean 5 minutos, vamos a hablar ya de aquellas personas, hemos hablado ya de las consecuencias, digamos, graves, ¿no?, del riesgo cardiovascular, infarto, ictus o insuficiencia cardíaca. Y 1000 veces se dice, cuando usted se nota y percibe tales síntomas, acude inmediatamente a una puerta de urgencia. ¿Eso realmente está claro? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿O no tiene por qué ser necesariamente así? Hombre, hay, cuando da de libro que decimos, ¿no?, son bastante claros, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tampoco quiero causar ninguna alarma, pero sí es verdad que un paciente en edad de riesgo, estamos hablando de un señor de 50 años, que pueda tener una molestia torácica opresiva, pero sobre todo que se sienta mal, realmente mal, con sudoración fría, con ganas de vomitar, con náuseas, con cierta opresión de garganta, pues probablemente sería una persona que está haciendo un síndrome coronario agudo y debería de consultar. En cualquier caso, ante la duda es mejor consultar. En cualquier caso, también se habla de problemas de movilidad de alguna parte del cuerpo, pero también se pueden confundir con ansiedad, con situación de ansiedad, de estrés. Tampoco está tan claro, ¿no? No, yo creo que los síntomas están muy claros, por lo menos para el personal médico tienen que estar muy claros. Y nosotros tenemos que adiestrar a los pacientes para que reconozcan estos propios síntomas y no los perciban con angustia ni con ansiedad. Le digo, la descripción que le he hecho antes a usted de lo que es una angina de pecho está clarísima. La pérdida de motilidad, la pérdida de fuerza,
la desviación de la comisura de la boca, en fin, los pacientes lo pueden percibir, pero también lo pueden percibir sus acompañantes. En este caso, si ocurre a una persona mayor, pues los hijos perfectamente detectan y pueden saber, y es bueno que conozcan que un ictus produce generalmente pues una afectación de medio cuerpo, o pérdida de fuerza en un brazo, o caída de la boca hacia un lado. Estas cosas sí es bueno que la gente lo sepa. Entonces acude uno a la puerta de urgencias, se va al médico de cabecera o levanta el teléfono y llama al 112. Hombre, ante una situación de aparición brusca, evidentemente 112, puerta de urgencias o al centro de salud más cercano. Evidentemente lo que necesita es una intervención lo más rápidamente posible. Ahora mismo los mecanismos que tenemos en esta comunidad autónoma yo creo que pueden dar una respuesta rápida y capaz de solucionar el problema en cualquiera de las situaciones posibles que se puedan dar. En una situación de un cuadro que no es tan de libro, que es una molestia, que es pasajera, que luego cede, pues yo creo que consultar al médico de cabecera y a partir de ahí vehiculizar al paciente hacia la necesidad que tenga. Depende un poco de la severidad y la forma en cómo aparezcan la sintomatología. Lo que acaba de comentar Tomás, de un cuadro agudo, pues evidentemente hay que darle una respuesta también aguda, rápida y lo antes posible. O sea, la supervivencia de ese cuadro, la viabilidad que va a tener futura, va a depender de la intervención y la rapidez que se haga. Entonces, en ese caso, pues 112 o puerta de urgencia. La verdad es que le pregunto a Juan Madrid porque es una persona cercana a los medios de comunicación. La divulgación ha insistido durante muchos años que es fundamental. Y le quiero hacer una pregunta sobre algo que cada vez hacen más los ciudadanos. Cuando tienen un problema, estamos hablando de problemas cardiovasculares, pero puede ser cualquier otro, porque ya ha ido al médico y le ha dicho algo, o todavía no ha ido al médico y decide acercarse a Internet y busca, lo pone en Google y entonces lee las consecuencias que puede ser y demás. Normalmente uno sale asustadísimo de lo que lee, normalmente. ¿Eso es un buen consejo, que uno haga esas consultas, o mejor no acercarse, o depende de, como todo? Yo creo que depende del nivel cultural de la persona y sobre todo que se puede meter en páginas que digamos que tengan garantía, ¿no? En páginas de las sociedades científicas, etcétera. La experiencia nuestra es que la gente te llega con unos tochos que han sacado de internet, que no entienden una palabra y que se quedan con lo peor. O sea, yo veo cantidad de gente con problemas de tiroides banales totalmente, o sea, muy poco importantes, que vienen asustadísimos porque, claro, no son personas que se dediquen a esto, y entonces leen, y claro, cuando uno se nota un bultico y tal y cual, pues se va siempre a lo peor. Entonces es mejor, creo yo, que hoy en día ir a su médico de atención primaria, que encima lo conoce de toda la vida, le cuenta el problema y él lo orienta 1000 veces mejor que el doctor Google. No, el problema es que Google no filtra. En Google está todo. Claro, lo bueno, lo malo, lo regular y lo pero la experiencia es que te llegan muy asustados. La mayoría de la gente llega muy asustada y muy preocupada. Porque lo que vende es el amarillismo, el darle el tono de lo que te va a pasar. Lo que tú has dicho de las sociedades científicas, en general, las páginas web tienen una sección para pacientes de esa patología, entonces, de esa enfermedad. Es muy bueno porque sí que son consejos, es una información muy matizada y que puede ser útil para el paciente, pero lo demás, pues realmente a veces puede ser peligroso. Habrá que saber discernir. Falta el criterio. Eso es. Falta el criterio, es decir, no tienen formación clínica generalmente la gente suficiente para valorar realmente el peso que cada cosa tiene. Y para eso necesita un profesional que es el que atiende realmente en cada momento y en cada situación. Porque, por ejemplo, yo a la señora diabetes no la conozco. Yo es que no conozco a la señora diabetes. Ni creo que tenga el gusto de conocerla a lo largo de mi vida. Ahora, diabéticos, así. En mi consulta todos los días tengo unos cuantos. Quiero decir que cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus comorbilidades, tiene su afectación de órganos diana, tiene su deterioro orgánico o no, o funcional. Y cada uno requiere una atención particular, no viene en un panfleto. Hay un sistema de atención primaria que es modélico, pero a nivel mundial. Quiero decir, si un médico de atención primaria a lo mejor tiene 1500 cartillas, cuando llevas 4 años allí los conoces como si fueran primos tuyos todos. Quiero decir que es que los conoces o no, Enrique, sí, y entonces realmente si tiene un problema, pues va y le dice, oye Enrique, que mira, oiga usted, doctor Ortín, que me pasa esto, y se lo va a solucionar.
Tenemos que poner punto y final a este programa. Le doy las gracias a los doctores José Avellán, Juan Madrid, Tomás Vicente y Enrique Ortín por haber estado aquí esta noche compartiendo estos conocimientos, estas reflexiones, estas opiniones y sobre todo estos consejos con mucha gente que, bueno, pues seguro que más de uno está dentro de esa gran bolsa de, por lo menos de los factores, ¿no? de los que hemos estado hablando, y que la prevención, fundamentalmente, nos quedamos con eso, ¿no? Es absolutamente fundamental y muchas cosas se pueden hacer al respecto. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a los cuatro y también a ustedes por seguirnos. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.